Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. ¿Existe el embarazo psicológico? ¿De verdad nuestra mente puede llevarnos a creer que vamos a tener un hijo? Esta es la gran pregunta que nos hacemos hoy y hoy la vamos a resolver. Yo soy Susurro, acompañado aquí en estudios de Caramba en San José, Costa Rica, por mi amigo, el inigualable Antonio Chamo. ¿Cómo estás, Susurro? Como siempre, un placer estar a la par tuya hablando de diferentes temas de psicología en este hermoso podcast de divulgación científica como lo es La Ratica de Skinner. También quisiera darle una bienvenida y felicitar a nuestro querido y amado Fede Lang en Controles, que hoy está estrenando trabajo. Me dijiste que algo de salsa. Estoy muy contento. No, el de salsa en realidad estoy aplicando, no me han seleccionado. El que estoy trabajando ahorita, estoy muy emocionado porque soy piloto de pruebas. Ah, qué bien, Fede. Ok. Sí, piloto de pruebas es arriesgado, pero me especializo en calzado casual. Específicamente esta semana estoy probando Crocs. ¡Wow! Suave. Piloto de prueba de Crocs. ¿Y cómo es eso, Fede? ¿Cómo funciona? Mira, hay varias pruebas diferentes, ¿verdad? La que estoy ahorita son línea recta, ¿verdad? Claro. 11.5 metros, en los cuales tenés que caminar sin caerte, ¿verdad? Claro. Uno pensaría que es no es tan irrelevante. difícil, pero vieras que hemos encontrado algunos modelos que no han salido a producción y de ahí es donde se justifica la importancia de mi trabajo. Claro. No queremos que nadie se lastime. Seguridad, ante todo la seguridad. Gracias a Fede por este aporte que está haciendo a la humanidad. Lo felicitamos, Fede. Fuerte el aplauso para vos, ¿no? Pero a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el embarazo psicológico, ¿verdad? La mente es un universo en sí mismo, con muchos e interesantes misterios y que poco a poco la ciencia ha tratado de intentarlos comprender. La mente tiene etapas, ¿verdad? Y hay cambios durante la niñez, durante la adolescencia, obviamente en la edad adulta, en la vejez. Y esos cambios van de la mano en transformaciones fisiológicas. Y esto puede afectar o influir en nuestros pensamientos, en nuestra mente en general. Como hemos visto, la mente puede crear enfermedades con manifestaciones físicas. A esto se le llama trastorno de conversión. En el pasado se le conocía como histeria de conversión. También algunos especialistas le llaman trastornos somatomorfos. Tenía rato no escuchar ese término, pero sí, me recuerda mucho lo que es la universidad. Pero, a ver, la mente tiene que tener algunos límites, ¿verdad? O sea, es decir, por ejemplo, me imagino que un hombre, o sea, la mente, digamos, no puede hacer que un hombre piense que esté embarazado. Sí. Bueno, pues... Fede, hoy vamos a explorar por ahí también, sí. ¿verdad? Muy atinada la pregunta porque el asunto puede ir por ahí. No hay una barrera que tenga que ver ni con sexo, ni con género, ni con orientación sexual, inclusive con edad, ¿verdad? No aplica lo que es tema cultural. La mente influye en cualquier contexto. Sí, no, o sea, me parece raro que esto ocurra. O sea, mi mente puede hacerle creer a mi cuerpo que está embarazado, pero no, pero yo soy hombre, muchachos. ¿Cómo funciona esto? Como te digo, todavía no le respondamos a Fede, veámoslo más adelante. Vamos a contar un par de historias, ¿verdad? Para entrar en contexto de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Vamos a contar una historia para comprender un poco de lo que es el embarazo psicológico y luego vamos a responder esto si un hombre puede tener un embarazo psicológico. A finales del 2019, la maquilladora Giselle Ramos de Siqueire, de 21 años, brasileña, pasaba un momento muy tenso en su vida. Sus padres se estaban separando y ella estaba en una relación abusiva. En ese momento ya vivía sola. Los siguientes meses fueron muy difíciles para ella, por lo que cuando su expareja, que era muy abusiva, le pidió que volviera, ella lo intentó. Pero él seguía en las agresiones, por lo que decidió terminar la relación de una vez por todas. Sola, sin dinero, con problemas familiares, el estrés la invadía. Para sumar a todas estas situaciones, su menstruación se había atrasado y empezó a sospechar que tal vez estaba embarazada. Sí, en esta época, Chamu, Giselle empezó a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, con lo cual tenía mucho miedo en su hogar.
Durante los días que estuvo encerrada empezaron a aparecer los síntomas y signos característicos de un posible embarazo. Y su vientre empezó a aumentar, tenía dolores en sus senos, se le inflamaron los pies, tenía todas las características clásicas de una mujer embarazada. Ella compra 2 pruebas de embarazo caseras, muy importante, eran caseras, y en las 2 dan como positivo. Ella prácticamente después de las pruebas dice, ok, estoy embarazada, y con el transcurso de las semanas empezó a sentir que el niño en su vientre se movía. Ante los cambios en su cuerpo y nuevas sensaciones, ella aceptó la idea de que estaba embarazada y empezó a comprar pañales, ropa para bebé, zapatitos. Creo que muy normal la actitud, ¿verdad? Estoy recibiendo 2 pruebas de embarazo, estoy teniendo síntomas, no estoy menstruando. Sí, y en su es entendible. Y en ese proceso ella incluso hasta había escogido 2 nombres para bebés, por si era hombre, le iba a poner Bernardo, y si era mujer, pensaba ponerle Zoe. Cuando ella pensaba que tenía 6 meses de embarazo, había ahorrado el dinero suficiente para hacerse una ecografía y sacó la cita. Giselle solo recuerda cuando el doctor le dijo que no había feto en su vientre. Ella dice que todo lo demás que el doctor le dijo no lo escuchó, que era como un eco distante, que su voz se volvía muy distante y en ese momento sintió que su mundo se caía. Aquí podemos decir que se dan ciertas etapas del duelo y Giselle entra en negación, por decirlo de alguna manera. Ella no acepta el diagnóstico, empezó a averiguar si hay posibilidades de que un médico se equivoque en no encontrar un feto, por decirlo así, y empezó a buscar información por todo lado. Giselle encontró varios casos donde doctores se habían equivocado en una ecografía y ella pensaba con eso que eso era lo que había realmente pasado, que el doctor se había equivocado. Ella siguió como obsesionada con la situación, obviamente, quería encontrar una respuesta hasta que una amiga de ella intervino. Sí, con la ayuda de esta amiga la guió mediante la educación a comprender lo que pasó. Giselle empezó a aceptar que había tenido un embarazo psicológico y empezó a vivir el duelo de haber perdido un bebé que en realidad nunca llegó a existir. Pero qué triste, o sea, total. Digo, un tema del embarazo muchas veces es un momento súper feliz en la vida de las personas. Y hay una cosa que a mí me da, no sé, ¿cómo es que esas pruebas de embarazo dieron positivas? Fede, aquí es donde podemos hacer una afirmación simple, pero creo que muy atinada, y es que la mente es muy fuerte. La mente es muy poderosa. Muy poderosa, y ordenó al cuerpo a prepararse para un embarazo. Es posible que el estado emocional a veces provoque una mayor liberación de gonadotropinas, gracias, chamo, causando que una prueba de embarazo de orina casera sea positiva. Aquí hay que aclarar algo, ¿verdad, chamo? Es muy raro que las pruebas de sangre salgan mal, por decirlo así. O sea, las pruebas de sangre en temas de embarazo son muy atinadas. Las caseras sí pueden tener cierto margen ahí de error que es bueno contrastar por otro lado. Ajá, claro, las pruebas de sangre es más raro que esto salga, ¿verdad? Porque son más específicas, más detalladas. En cambio, las de orina, como funcionan con esta hormona, la gonadotropina, puede generar falsos positivos, que se llama. Esto en psicología y en la jerga médica se le conoce como pseudociesis. El embarazo psicológico es pseudociesis. A pesar de que la pseudociesis es casi siempre detectada en las visitas médicas de mujeres que sospechan embarazo, se han dado casos muy extremos. Vamos a contar otra anécdota para que vean la extremidad que muchas veces puede llegar este tipo de situaciones. Esto data en el 2015 en Brasil también. Una mujer de 37 años ingresó de emergencia al Hospital de Mujer de Cabo Frío en Río de Janeiro. Y todo el cuadro clínico hacía pensar que la mujer tenía 41 semanas de embarazo y los dolores de parto estaban ahí. Ajá, los médicos no hicieron exámenes a profundidad. La mujer tenía mucho dolor, por lo que la pasaron a sala para realizar una cesárea, pues la mujer estaba sufriendo y cuando abrieron a la mujer se dieron cuenta de que su útero
estaba vacío, no habían bebés. Rosalís de Almeida, que era la médico que la atendió, declaró que la mujer permaneció en silencio cuando le hicieron saber que no estaba realmente embarazada. Según la encargada de este centro, era la segunda vez que sucedió un caso de este tipo en esa unidad de maternidad. Entonces, ¿qué tan común es esto? Vamos a ver, los datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? La OMS, indican que de cada 22,000 embarazos, ¿verdad? Al menos uno es una pseudocestis, o sea, es un embarazo psicológico. Para que los oyentes se hagan una idea, en la década de 1940 en Estados Unidos se daba un caso de embarazo psicológico por cada 250 embarazos. Es decir, era la misma proporción en ese momento histórico que los nacimientos de gemelos. Wow. ¿Verdad? O sea, es una estadística muy, muy interesante. Y también habría que analizar, tal vez no tenemos el dato, porque en ciertas épocas sí se dan más embarazos psicológicos que tal vez en el presente. Ajá. Claro, la reducción de los embarazos psicológicos ha sido gigantesca, ¿verdad? Y esto, pues, han ocurrido muchos avances científicos, está la ecografía, están los análisis de sangre, los controles prenatales, ¿verdad? Han ayudado a que disminuyan. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, pueden encontrarse hasta unos 20 casos al año. Sin embargo, los países desarrollados tampoco se escapan, chamo, ¿verdad? Ajá. Esto es una situación que se presenta en muchas mujeres y que se dan cuenta cuando se realizan los controles prenatales, o más bien no tienen los controles prenatales adecuados. Sí, hay en países desarrollados no escapamos de ciertos grupos de personas o grupos sociales por cuestiones ya sea religiosas o de enseñanza o falta de educación o muchas cosas que no van a controles prenatales. Hay un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hablar de Canadá, en lo que es la zona de Quebec. Una mujer se hizo famosa porque informó a todo el mundo que iba a tener quintillizos. Ajá. ¿Verdad? Y a las 34 semanas fue al hospital a dar a luz. Imagínate, eso es toda una noticia, ¿verdad? Claro, y la mujer tenía un vientre sumamente grande. Y obviamente la enfermera se dio cuenta que no había ningún bebé. A la hora de que la revisaron. Sí, el embarazo psicológico es algo que, según los textos muy antiguos, se ha venido dando en la humanidad. Hipócrates, por ejemplo, en el año 300 a.C., describió varios casos, pero el primer caso documentado, serio y formal de lo que es un embarazo psicológico ocurrió a una reina. La reina María I de Inglaterra en el año de 1555. Ahí había una encrucijada histórica, ¿verdad? Sí, ella estaba pasando por un estrés muy, muy grande. Debía tener un hijo para que pudiera heredar el trono. El hijo le iba a dar una alianza política con España, porque ella estaba casada con un príncipe de España, y además ocupaba tranquilizar al pueblo debido a las reformas protestantes y religiosas que se estaban dando y que sin ningún sucesor, ¿verdad? Podía generar un problema, ¿verdad? Prácticamente la reina tenía que tener un hijo sí o sí, porque ese hijo iba a calmar una situación política, aunque suene extraño, y obviamente le podía dar seguimiento a su reinado en algún momento. Claro, en ese escenario, en abril de 1555, sus pechos y sus vientres empezaron a hinchar e informaba de náuseas matutinas y movimientos en su vientre. Por ello se preparó la guardería, las nodrizas se alistaron, prepararon rompitas, se prepararon todos. De hecho, iban a ser el príncipe. Ajá. Y a la fecha del parto, nada. Sin embargo, no pasó nada. Bueno, y una época donde no había ecografías, ¿verdad? Estamos hablando de 1555, me imagino que fue hasta la espera más grande que está sucediendo aquí, y ella con dolores de parto inclusive. Incluso el pueblo estuvo muy atento a la situación y desgraciadamente no pasó. Y esto le pasó a ella 2 veces. ¿2 veces? Dos veces en la historia le ocurrió a ella embarazo psicológico por este estrés que ella tenía. Sí. A raíz de esta situación que se dio 2 veces, su pueblo empezó a burlarse de ella. Y también se volvió el primer caso documentado de embarazo psicológico en la historia. Y ella murió sin hijos. Creo que este caso de María I de Inglaterra ilustra muy bien. Creo que, estamos hablando de un contexto político, pero
ejemplifica bien por el tema de presión. Sí, claro. Tal vez podemos empezar a ver un poco las características. Un patrón. ¿Verdad? Acá sucede, chamo, ya yéndonos de lo físico, que tal vez la primera señal es la ausencia de la menstruación. Ajá. ¿Verdad? Obviamente. Posteriormente, sus pechos aumentan de tamaño e incluso pueden secretar leche. Ajá. Ahorita más adelante vamos a explicar por qué es que sucede eso. Y su estómago, obviamente, se empieza a ampliar. Ajá, estas manifestaciones físicas, porque son visibles, también se van sumando a otras clásicas del embarazo, como la fatiga, como las náuseas, como las ganas de ir a orinar frecuentemente. El embarazo psicológico o pseudosepsis afecta a personas de todos los grupos étnicos, raciales y socioeconómicos. Es más frecuente entre los 20 y 39 años, pero también suele darse en mujeres posmenopáusicas. Chamo, aquí entra un aspecto hormonal. Ajá. ¿Verdad? Desde lo físico, está la prolactina, que es la hormona que produce la leche. Prácticamente se llega a activar. También está el estrógeno, que es la hormona asociada a los rasgos físicos y femeninos. Y la progesterona, que es la hormona que segrega cuando la mujer está embarazada. Ajá. No existe un patrón claro ni una elevación de los niveles hormonales asociados a la condición del embarazo psicológico como para prevenirla en laboratorio. Simplemente se empieza a dar, no hay una investigación al respecto de que si alguna hormona se activa antes o después, simplemente todo esto empieza a ocurrir al mismo tiempo y la persona empieza a creer que está embarazada. Chamo, lo que ha dicho la ciencia es que puede haber una relación entre el estrés, ese estrés de querer ser madre, lo vemos en todos los casos que hemos explicado, al parecer el nacimiento de un niño iba a ser algo sumamente relevante en sus vidas, algo inclusive buscado que les iba a traer calma, y ese estrés hace, por ejemplo, que la prolactina se active. Ajá. Y a ver, tratemos de entender esto. Si vos sos mujer y de un momento a otro estás con los pechos más grandes, sin menstruación, y estás segregando leche, pues y tu vientre empieza a crecer y aparte de eso empezás, porque hay las mujeres que han sentido esto, incluso llegan a advertir de que tienen movimientos en su vientre, de todas esas sospechas te hacen creer que estás embarazada. Sí, a lo que voy es que tal vez quienes nos escuchan y nos ven dicen, pero ¿cómo no se dan cuenta? No, es que hay muchos signos que más bien te convencen de que es algo natural lo que está sucediendo. Ajá. Algunos medicamentos antipsicóticos también elevan la prolactina, lo que hace pensar que algunas mujeres que están tomando esta medicación puedan creer que están embarazadas cuando en realidad no lo están, ¿verdad? Muchas veces el psiquiatra les advierte que el antipsicótico les puede generar lactancia, ¿verdad? Que segregar leche. Algo importante, y reitero, es que el cuerpo está dando todas las indicaciones de un embarazo. Entonces no podemos decir que eso es un delirio, ¿verdad? Porque tengo las pruebas físicas de que estoy embarazada. Es decir, a salvo de que hay casos muy, muy específicos. Donde exista una condición mental preexistente, ¿verdad? No podemos asegurar de que la persona que tenga un embarazo psicológico tenga una condición mental. Exacto. Eso es importante. Exacto, hay que dejarlo claro porque al tener todas estas cuestiones físicas, ella es evidencia. Es evidencia, digamos que lógica, de que podría estar embarazada. La pseudosexis suele ocurrir en pacientes emocionalmente vulnerables y puede ocurrir tanto en mujeres que tienen miedo de quedar embarazada como en aquellas que desean tener mucho un hijo, ¿verdad? Hay un denominador común, sin importar si se desea o no el niño, y es que la paciente suele desear desesperadamente en determinado momento mantener el embarazo. O sea, se quiera o no, el niño en cierto momento del proceso donde se cree embarazada, ella quiere tener el bebé. Oh, muy, muy interesante. Los factores culturales también son muy importantes de señalar en muchos países, en especial en aquellos en vías de desarrollo. Además de un bebé, el embarazo también puede proporcionar a la mujer beneficios particulares como cuidados, atención e incluso respeto. Lo que decían por ahí, una ganancia secundaria. Ajá. ¿Verdad? Digamos, hay muchas
cuestiones culturales como fiestas, como que les traen regalitos, digamos, los gustitos, las comidas, sí. los Chamo, papás. pero aquí yo sí quiero recalcar de que mucho de esto es inconsciente. ¿Verdad? No quiero que se vea esto como un plan maquiavélico de voy a fingirme embarazo. No, eso ya es otra cosa. Eso se llama ganancias secundarias y muchas veces tiene que ver con cuestiones inconscientes, ¿verdad? Digamos, la persona de forma inconsciente ve estas ganancias secundarias, o sea, que les dan atención, que les dan regalitos, que les tratan bien, y entonces su mente sigue produciendo esta idea, sigue produciendo estas hormonas, porque en su ganancia secundaria se ven beneficiados. Sí, pero a lo que voy es que no es algo calculado. No es algo calculado. Es mi cuerpo dando una evidencia. Yo realmente creo que estoy en una etapa de embarazo y obviamente todo esta tensión va a sumar a que mi embarazo se mantenga. Claro. ¿Verdad? No es de extrañar que los embarazos psicológicos se den más en mujeres, en culturas en donde se espera que la mujer casada tenga hijos o que los hijos sean una señal de abundancia y de consolidación de la familia. Yo me imagino, chamo, en ciertos contextos, se me viene a la cabeza ahorita en contextos bíblicos, donde a cierta edad tenías que ya tener cierta cantidad de hijos. Yo me imagino, y es algo que no está documentado, que pudo suceder mucho. Claro. La pseudosepsis es muy difícil de estudiar, sobre todo debido a que es una rareza. En la actualidad es una rareza y a la complejidad de la salud mental del paciente en muchos casos. Esto pues los países no llevan un control adecuado del padecimiento mental que tenga la persona en el momento que se le diagnostica. No se le da un seguimiento. Usualmente no se le da un seguimiento, digamos, se diagnostica, mira, le dicen a la muchacha, es que vos no estás embarazada realmente y usualmente eso queda ahí, ¿verdad? No hay un seguimiento de la condición de la persona más allá de eso. Entonces no podemos tener controles estadísticos reales que digan si hay algún padecimiento previo en muchos casos. Me explico. Entonces, como dijimos anteriormente, podemos decir de que no existen padecimientos previos, pero no necesariamente porque no los tenga, sino porque no hay estadísticas que validen esa relación entre enfermedad mental y embarazo psicológico. Pero usualmente tiene que ver algo con cultural, es lo que se cree. Chamo, yo sí quiero hacer énfasis que una persona que haya vivido un embarazo psicológico sí necesita ese seguimiento. Porque, como mencionábamos en algún momento, aquí hay una etapa de duelo. Claro. Chamo, es una pérdida de un ideal, de una idea de vida, de voy a tener un hijo, una hija. Para la persona es algo muy importante, que a pesar de que fue su cuerpo enviando ese mensaje y esa criatura no existe, no deja de ser un duelo fuerte, no deja de afectar las emociones. Entonces no podemos, si conocemos casos de este tipo, ese seguimiento es relevante. Claro, usualmente esto es un trabajo en equipo, es multidisciplinario a la hora de abordar este tipo de personas, ¿verdad? Tiene que haber un ginecólogo, tiene que haber un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Porque en algunos casos hay que medicar a la persona y llevarle un acompañamiento, como vos bien lo estabas diciendo, no solo es llevar el control propiamente, ¿verdad? Sino llevar un proceso después, porque se da un duelo. La comprensión es elemental aquí, Cham. El DSM-5 sí incluye la pseudociesis y la categoría de otros síntomas somáticos específicos y trastornos desarrollados. El DSM-5 es el manual de diagnóstico de padecimientos mentales, para que quede claro para nuestros oyentes. Ahora, muchachos, a mí es que ustedes cuando dijeron que no me podía quedar embarazado, yo solo me imagino a Arnold Schwarzenegger en esta película con Danny DeVito, ¿verdad? Junior, con esa panza. Junior, sí. Ajá, Junior, exactamente. Explíqueme cómo se come eso, porque digamos, hasta ahorita ustedes han hablado de las mujeres y de todo, y de la prolactina y de todo esto. ¿Y los hombres qué? A ver, Fede, sí, a ver. Esto es importante visualizarlo. Los hombres no tenemos la condición fisiológica para tener un hijo, ¿verdad? Un hombre es muy extraño, ¿no? Muy extraño que llegue a un hospital a decir, estoy embarazado. Y no hay estadísticas al respecto, porque un hombre que llegue con estos signos y
vientre abultado, senos que le crecen y todo eso es muy extraño y usualmente son referidos a otra cosa. Sí, culturalmente también es mal visto, hay que dejarnos de cosas, es muy extraño manifestar que un hombre diga tengo la sospecha que estoy embarazado. Sí, o que diga me está creciendo el busto o que mis pezones están lactando, que sí se da en ciertos casos, ¿verdad? Pero como nosotros nos dedicamos a la investigación, sin embargo, sí hay documentados casos de hombres que han manifestado que están embarazados. Ajá, sí, se han dado casos en 1984, en 1995, que se registraron en Estados Unidos estos dos casos de pseudosepsis, de embarazo psicológico. Era uno de un hombre de 40 años y el otro de 37. Y en abril del 2022, exacto. Muy reciente, se reportó un caso de un hombre que llegó a servicios de urgencia, pues creía que estaba a punto de dar a luz. Esta persona tenía 28 años. Joven. A pesar de que estos casos están documentados y evaluados por diferentes especialistas, cabe resaltar que cada uno de ellos tenía condiciones psiquiátricas. Preexistentes. Esto sí es muy relevante. Creo que marca una gran diferencia al embarazo psicológico que hemos explicado durante todo el programa. Uno de ellos tenía depresión y los otros dos tenían esquizofrenia, por lo que la medicación que tenían les pudo haber generado efectos secundarios como la producción de leche, por ejemplo. Se sospecha que los casos pueden ser aún más, sin embargo, casos reales todavía no están como muy claros, más porque muchos hombres optan por el secretismo o una consulta privada. Ajá, desafortunadamente no hay una manera de prevenir actualmente lo que es el embarazo psicológico. Ahora bien, algunos hombres les ocurre un fenómeno muy particular, ¿verdad? Que de eso sí podemos hablar y que está muy documentado, que se llama el síndrome de Coubade. ¿Verdad? La palabra Coubade viene del francés y significa incubar, y es que los hombres empiezan a tener todos los mismos síntomas de la mujer gestante con la cual tienen un vínculo. Podemos decir, como decimos en Costa Rica, compartimos achaques. Ajá. Bueno, porque yo viví ese síndrome. O sea, cuando la madre de mi hija, te voy a contar una historia rápida. Llamo yo a mi papá, estoy hablando con mi papá y le digo, papi, hablando de la vida, y me dice, ¿cómo has estado? Yo le digo, con demasiado dolor de muelas. Ajá. Pero estoy preocupado porque ya fui a 2 dentistas y no me encuentran nada. Yo juraba que era una cario, y yo no tengo ya las cordales, ya me las sacaron, qué raro, ¿verdad? Y me dice mi papá, ¿y no será que vas a ser papá? Y me quedo yo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y me dice, es que cuando todos ustedes iban a nacer, a mí me daba dolores de dientes. Qué interesante. Y entonces, con la madre de mi hija ya fuimos, nos hicimos la prueba y resultó que estaba embarazada. Y de ahí en adelante, yo era el de los achaques, chamo. Todos me dieron a mí, las náuseas, me quedaba dormido, cosas así, y duré aproximadamente 3 meses. Entonces te dio lo que es el síndrome de Coubade, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito rápidamente de eso, ¿verdad? El síndrome de Coubade es una sincronización en el estado de embarazo de la pareja, y el hombre empieza a sentir, conforme van apareciendo los síntomas de embarazo, de la mujer con la cual está vinculado. Este síndrome se manifiesta en el hombre o persona, porque no necesariamente tiene que ser la pareja, ¿verdad? Puede ser cualquier hombre, ¿verdad? Que esté muy vinculado con la persona, puede ser, no sé, el hermano. El hermano, o un amigo muy cercano, etcétera, etcétera. Y empiezan a aparecerle estos síntomas de la mujer gestante. Chamo, y explícame, porque ahora ya te estoy hablando del otro lado, no desde el que sabe. Esto es una vinculación emocional. Es una vinculación emocional, ¿verdad? Que se vuelve muy fuerte, y entonces hay como una sincronización no solo en las emociones, sino en el sentir. Entonces ahí como se involucra la preocupación. Entonces estás tan preocupado por la persona que empiezas a sentir todas estas cuestiones emocionales de la otra persona. Esto se da más que todo en lugares donde los hombres están más involucrados en la crianza de los hijos, ¿verdad? Ajá, en países usualmente se da más, en estos países donde la crianza de los hijos es más por parte de las dos parejas, ¿verdad? Donde hay menos machismo, podría decirse. O tal vez vinculación, hasta educación. Sí, incluso hay
vamos a ver, en nuestras sociedades más machistas, ¿verdad? Latinoamericanas, se puede dar, pero muchos hombres se quedan callados. Ajá. Porque no eso quieren, no es algo, eso no está bien. Hay diferencias en números con el embarazo psicológico. A ver, este síndrome ha tenido un aumento desde los años 70 a la actualidad. En Estados Unidos aumentó entre 10 a un 52%, Inglaterra de un 11 a un 50%. Es decir, chamo, no estoy solo. No, no está solo. La sociedad está más avanzada, por decirlo así, y se han abierto más estas cuestiones de roles de género, donde el padre está más involucrado con los hijos y más involucrado en la crianza. Es más común ver este tipo de vinculaciones emocionales con la pareja, entonces empiezan a sentir este tipo de cuestiones. En países como Tailandia, chamo, presentan un porcentaje de hasta un 61% actualmente y en Suiza un 20%. En términos generales, la probabilidad de experimentarlo es del 10% si el embarazo es regular, ¿verdad? Y el 25% si es un embarazo donde se pueden dar riesgos en mayor o menor grado. Sí, se ha notado que este síndrome es un poco mayor en donde se le dice a la pareja que puede haber un riesgo de pérdida o un riesgo de posible aborto espontáneo. Entonces la pareja está tan pendiente de la otra que emocionalmente genera un vínculo mucho más fuerte y entonces empieza a sentir más lo que la otra pareja está sintiendo. Qué interesante este síndrome de Cubade, porque yo te cuento la historia y he escuchado, bueno, te digo que mi papá también cuenta esa historia cuando nacimos nosotros y lo he escuchado también en amistades, ¿verdad? A mí fue el que me dieron los achaques, Qué interesante porque es un vínculo emocional que se establece y se habla de hasta un acompañamiento con la pareja en emocional este y afectivo. Muy interesante. Que vamos a ver, hay muchas cosas que la mente no podemos explicarlas adecuadamente, pero que la sociedad es muy cruel. Que el hecho que un hombre tenga este vínculo con su pareja y pueda generar esta unión en el cual incluso sienta no solo las emociones, sino hasta ciertos dolores y cambios en el cuerpo de la mujer, la sociedad es muy cruel y muchas veces hasta hace chistes de eso y muchos hombres se quedan callados, por lo menos en nuestra sociedad, lo cual no debiera ser así, sino debiera ser como un fenómeno hermoso porque hay una vinculación entre ambas parejas. Chamo, podríamos concluir que tanto el tema del embarazo psicológico como del síndrome de Cubade debe existir comprensión. Insisto en esto, el tema de la comprensión, del acompañamiento, de no hacer burla de estas situaciones, es importante. Creo que en cualquier situación que viva el ser humano, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo que le vamos a dar. Claro, y sin importar todo esto, especialmente en el embarazo psicológico, la ayuda y acompañamiento psicológico son muy importantes. Porque como hemos dicho varias veces a lo largo del podcast de hoy, la persona que tiene un embarazo psicológico tiene un duelo cuando se entera de su realidad. Y los duelos se respetan, chamo. Y es un duelo muy doloroso. Que llevarlo. Porque es sobre un niño que no existió y es un duelo muy, muy, muy complicado. Muy particular. Y muy particular. Muy puntual, y por eso requiere una asesoría. Y sobre el otro, el síndrome de Cubade, es no hacer burla, sino más bien dar a entender la belleza de lo que una pareja puede llegar a vincularse, ¿verdad? De una u otra forma. Entonces también no hacer burla, porque mucha gente se puede burlar de eso. Bueno, en mi familia no hacemos burla porque a todos nos ha pasado, a todos, entonces lo tenemos como muy concientizado. Fede, ¿qué te pareció el episodio de hoy? Mira, me parece que el síndrome de Cubade. Muy bien, volvimos. Es que estamos en 2 trabajos, qué bárbaro, ¿verdad? Muchas gracias, Fede, muchas gracias, Chamo. Invitarles a la gente a darles seguir en Instagram, en YouTube, en Spotify. De verdad nos está yendo muy bien y les agradecemos de corazón. También seguir a Caramba, estos estudios donde grabamos aquí en San José, Costa Rica. Pueden buscarlos como caramba.cr en Instagram. Oiga, y dan muchas capacitaciones interesantes que les invitamos a seguir sobre el tema de producción audiovisual. Y si quieren grabar su podcast, este es el lugar. También si tienen alguna duda, pregunta o si quieren hacernos algún comentario al podcast del día de hoy, háganla en los comentarios y recuerden darnos seguir y compartir. Les agradecemos. Y les agradecemos. Nos vamos, somos la Ratica de Skinner. Nos vemos en la próxima.